la doctora María Judith Mora. Bien, bienvenida, doctora. Bueno, pues va más acompañado el don Felipe Saavedra. Vale, sí, caso cualquier cosa se acercan. Y equipo Delta Chile Rescate, Rolando Espinosa. Vale. Otro Espinosa. Bien, vamos a abrir la sesión en comité, bien. ¿Sí? En comité. Abrimos la sesión en comité. Señora secretaria. Sí. Sí. Muy bien. Dale. Entonces, esta sesión ha sido convocada para conocer los alcances, los instrumentos disuasivos de ruido que Carabineros ha anunciado utilizaría en manifestaciones sociales, y también respecto de la composición del agua. El carro lanza agua, más conocido como el guanaco de Carabineros. Ha habido un debate abierto respecto del eventual daño que esto pudiera causar, del daño que ha causado real, efectivo, en un número importante de personas que han hecho denuncias respecto del agua del guanaco, que le ha causado quemaduras en diversos grados, como hemos conocido en sesiones anteriores, por otros especialistas. Para ello hemos invitado a esta sesión por la Universidad de Chile al director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, doctor Dante Miranda. ¿Sí? Sí. Don Dante, bienvenido. El señor Daniel Burgos Bravo, jefe de gabinete del decanato, y al senador universitario, ahí no tengo el nombre, lo acompaña, ¿no? Bueno, ahí se presentan, por favor, al momento de hacer uso de la palabra. Por la Universidad de Valparaíso, el coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias, don Diego Sierra. Don Diego, bienvenido. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Fernando Martínez, que gracias a don Fernando por acompañarnos de manera permanente cuando tratamos estos temas. Por el Instituto de Salud Pública, la directora subrogante, doña María Judith Mora, el jefe de auditoría jurídica o asesoría jurídica, don Felipe Saavedra, y el profesional de la salud ocupacional, don José Espinosa. Y por el equipo Delta Chile Rescate y Emergencia, don Rolando Espinosa y doña Lorena Colibono. Don Rolando, está. Bienvenido, don Rolando. Bien, se ha excusado de asistir a esa sesión el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Entiendo que está en una interpelación en la Cámara de Diputados en estos mismos momentos, a partir de las 4 de la tarde. El decano de la Pontificia Universidad Católica, don Alejandro Toro Lavé, el representante de Chile de la OMS-OPS, don Fernando Leanes, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas, don Eduardo Pereira, y del Instituto de Salud Pública, el jefe de sección de ruido y vibraciones, don Mauricio Sánchez, y la jefa de la sección de audiología, doña Natalia Gilbert, y del Servicio Médico Legal también. Bien, nos acompaña el senador Juan Ignacio Latorre, y quiero, por tanto, ofrecer la palabra en el mismo orden que lo hemos señalado, y antes de terminar la introducción. Aquí se ha dedicado a la comisión. Tenemos múltiples denuncias del uso de disuasivos que están causando daño a las personas, lo que ha originado denuncias de carácter legal y también de violación de derechos humanos. Claramente Carabineros tiene que utilizar métodos disuasivos en su control del orden público, y hay un debate abierto respecto de, no de la legalidad, en primer lugar, del protocolo que garantiza el uso de estos medios disuasivos, pero también del efecto que esto pudiera establecer, que puede ir y ha ido más allá del efecto disuasivo, ha causado daño. O sea, no solo es disuasivo, sino que causa daño, como lo hemos comprobado en el tema de los balines, en las bombas lacrimógenas de impacto directo, en el tema de los perdigones y también en el uso de químicos en el agua de los guanacos, en diversas sesiones que hemos desarrollado. Sobre eso y con lo que pudieran aportar desde el ámbito profesional, docente y de especialización profesional de cada uno de nuestros invitados, quiero ofrecer la palabra al director de Extensión y Comunicaciones, don Dante Miranda, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Don Dante, tiene usted la palabra. Okay. Se aprieta ahí el botoncito y se prende el rojo, ahí sí. Ok, bueno, en primer lugar agradecemos mucho la invitación a esta comisión. Y respecto al tema que ha estado analizando la comisión, efectivamente este es un tema, digamos, que no solamente atañe a Chile, sino que es un problema de análisis de distintos tipos de países, en donde se produce ese choque entre las condiciones en las cuales las
las distintas democracias están obligadas a mantener el orden público y el uso de estos elementos disuasivos que efectivamente, si bien no son consideradas armas letales, producen daño. Hay distintos estudios que revelan que sus mecanismos de acción están relacionados con determinados tipos de moléculas y mecanismos que inducen todos los daños que ya se saben, irritaciones en distintos tipos de mucosa, vías respiratorias, piel, etcétera. Y eso está también directamente relacionado con las características de la molécula química propiamente tal. Y todo ello obliga entonces a que los agentes que están obligados a utilizar esto lo realicen bajo determinadas condiciones, es decir, protocolos bastante estrictos que limiten las condiciones de toxicidad que se inducen en las personas. De manera tal que yo creo que donde se debe ser muy riguroso y muy estricto son en las condiciones mediante las cuales se utilizan estos componentes que están ampliamente descritos por la literatura y cuyos efectos tóxicos son bastante conocidos. Bien. Quiero ofrecer la palabra. Luego harán preguntas, algunas respecto de la intervención por la Universidad de Valparaíso, don Diego Rivera, coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias. Sí, don Diego, bueno, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Al igual voy a agradecer la invitación. Don Diego, antes de que pueda continuar, quiero abrir formalmente la sesión. Se ha incorporado la senadora Adriana Muñoz. Don Diego, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer la invitación. Creo que es importante esclarecer desde un punto de vista técnico cuáles son los componentes que tiene el carro lanzagua, cuáles son los componentes que tienen, disuasivos que tiene todos los vehículos de carabineros. Pero también es interesante tener una discusión técnica respecto a cuáles son los componentes y los compuestos químicos que se están utilizando para llevar a cabo disuasión en manifestaciones y considerar también no solamente el tipo de molécula, sino también factores importantes como la concentración de esta. Considerar también las denuncias de los afectados que han sufrido quemaduras. Considerar también el tipo de lesiones que se han visto en los manifestantes y también considerar el número de estas denuncias. Ya que si nosotros hacemos un cálculo matemático bien sencillo, un guanaco convencional tiene alrededor de 10.000 litros de agua de carga, ¿no es cierto? Si nosotros llevamos a cabo o alguien disuelve material químico como el que se está discutiendo hoy día, que es soda cáustica, eso puede tener consecuencias extremadamente serias, no solamente para una o dos personas, ¿no es cierto?, porque 10.000 litros alcanzan para varios manifestantes, sino para un grupo importante de ellos. Entonces, si hay una ronda de preguntas después, me gustaría entrar más en detalle en precisamente cuáles pueden ser los efectos en las personas de la exposición a este tipo de químicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un químico completamente diferente a los químicos disuasivos convencionales. Los químicos disuasivos convencionales, como por ejemplo el CS, que no es un gas, ya valga la pena decirlo, es un compuesto sólido, por eso es que es persistente, por eso es que es difícil de remover, por eso es que las calles, una vez que fueron rociadas con esto, siguen causando efectos. ¿Por qué? Porque aparte es insoluble en agua, ¿ya? Es un compuesto que en general la concentración que se puede alcanzar en agua es bastante baja, ¿ya? Pero una vez que el agua se ha secado, ese compuesto queda sólido, ¿no es cierto? Y el tránsito peatonal y el tránsito vehicular lo siguen elevando, por lo tanto sigue causando efectos. Los efectos no son graves, como arma química es un arma más bien inocua, ¿vale? Pero la exposición prolongada a este tipo de compuestos químicos, por lo menos en Chile, no está bien documentada. Muy bien, gracias a don Diego Sierra. Don Fernando Martínez del INDH, nos llegó la última información detallada del informe oficial del INDH en todo caso, pero sobre este punto particular, don Fernando.
Gracias, presidente. Sí, mire, a mí me parece que en la sesión anterior aportamos bastantes antecedentes acerca de lo que ha sido la práctica del Instituto en relación a este tema. Señalamos los oficios que se habían enviado desde hacía ya bastante tiempo, algunos de ellos que estaban pendientes de respuesta, nos referimos también ampliamente a los estándares de derechos humanos en relación a la utilización de armas no letales. Por lo tanto, para no repetir a esto que ya mencionamos en la reunión anterior de la comisión, yo quisiera agregar que desde la fecha de la reunión, de la última reunión de la comisión hasta ahora, el Instituto ha empezado a recibir una mayor cantidad de denuncias relacionadas con personas que manifiestan distintos tipos de lesiones producto de haber recibido el agua del carro lanzaagua de Carabineros. Y en ese sentido también nos ha parecido importante señalar acá que los testimonios recogidos en diversas partes del país mencionan síntomas más o menos parecidos. Por ejemplo, nosotros recibimos una denuncia hace un par de semanas de un periodista de un conocido medio de comunicación de acá de Valparaíso, que efectivamente señalaba que después de recibir el chorro del carro lanzaagua, pudo constatar que le habían aparecido ampollas en la espalda, situación que además fue en aumento a medida que pasaba el tiempo. Y tras esto concurrió a un centro asistencial, al Instituto de Seguridad del Trabajo, en donde le diagnosticaron, abre comillas, zona dorsal y lumbar con quemadura AB con múltiples ampollas, dolor a palpación, dificultad al movimiento. Es decir, esta es una cosa que, al menos en los testimonios que vamos recibiendo, parece ir complicándose cada vez más. Ya no son solamente denunciantes que se refieren a irritación. Estamos hablando de que se diagnostica en un centro médico quemaduras. Y por lo tanto la preocupación se va volviendo mayor. Este es un testimonio de aquí de Valparaíso. El 12 de diciembre de 2019, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde precisamente señala que, se hace toda la tramitación del recurso de amparo, se piden los informes a Carabineros, Carabineros informa qué es lo que contienen el agua que está arrojando el carro lanzaagua, y quisiera señalar que la Corte es muy enfática en decir que lo señalado por Carabineros es absolutamente insuficiente, porque dice, resulta evidente, dice la Corte de Concepción, que la mezcla de agua con gas lacrimógeno CS, que se emplea para dispersar las multitudes, carece de toda regulación. O sea, Carabineros no fue capaz de acreditar en la tramitación del recurso de amparo que el procedimiento estuviera regulado, menos que estuviera adecuadamente regulado. Carece de toda regulación, dice la Corte. En efecto, dice, se desconoce cuáles son los efectos que dicha mixtura, dicha mezcla, provoca en el ser humano. Segundo, se ignora cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia con la cantidad de agua en que se disuelve. Y por otra parte, tampoco se encuentra establecido quién es el funcionario encargado de elaborar dicha mezcla, ni el grado de capacitación que posee. Por lo tanto, estos son elementos bastante interesantes que vienen señalando los tribunales a partir de acciones judiciales que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha venido interponiendo en el último tiempo. Hay una parte que no la voy a leer, no la voy a buscar acá en la sentencia, pero en donde refiere que protocolarmente, desde el punto de vista del protocolo de los Carabineros, la mezcla del agua que utiliza el guanaco puede ser es decir, el contenido, el líquido puede ser agua pura o podría ser una mezcla de agua con gas CS, y que la mezcla de agua deberá utilizarse, dice el protocolo y la regulación que existe en esta materia, que deberá utilizarse cuando no exista un desorden grave por parte de los manifestantes. Pero, sin embargo, en circunstancias que existan situaciones más graves que puedan afectar al orden público, a la seguridad o a los bienes públicos o privados, podrá utilizarse la mezcla de agua con gases. La pregunta es entonces, ¿cómo sabe el funcionario que va a surtir el carro lanzaguas si van a haber desórdenes graves o no van a haber desórdenes graves? No lo sabe. No tiene cómo saberlo, a no ser que tuviera una extraña facultad de adivinación. Y al no saberlo, entonces, pareciera ser que lo que está ocurriendo en proporción
preocupante es que cada vez más se está utilizando el agua mezclada con el gas CS y provocando las consecuencias que estamos señalando. Por eso es que en el caso de esta sentencia de Concepción que yo estoy refiriendo, finalmente la Corte terminó ordenando que Carabineros de la octava zona deberá abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden público mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, de tal manera que se pueda garantizar la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, presidente, este es un problema que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos está en pleno desarrollo, que respecto al cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue haciendo seguimiento y recibiendo denuncias y seguirá interponiendo las acciones judiciales que sean del caso. Eso, presidente, gracias. Gracias, don Fernando Martínez, director regional del INDH, región de Valparaíso. Quiero ofrecer la palabra al Instituto de Salud Pública, su directora subrogante, doctora María Judith Mora. Doctora, tuvimos el debate sobre el ISP la vez anterior y nos gustaría que nos pudiera, ya esta introducción, porque hubo un punto de debate respecto de las condiciones que tiene el ISP para poder hacer evaluaciones de estos elementos, bajo la premisa de que de manera indirecta y de forma directa llegan a las personas y pueden afectar su salud. Doctora, tiene usted la palabra. Sí, bueno, muy buenas tardes. Nosotros en esta oportunidad asistimos a la comparatoria en relación a los dispositivos disuasivos de ruido y por eso a mí me acompaña en este minuto de salud ocupacional. Ahora bien, como introducción y sin entrar en mayor detalle, porque digamos el tema que teníamos respecto al ruido, el Instituto de Salud Pública es el Laboratorio Nacional de Referencia. Y en ese sentido, en distintos campos, tanto en microbiología, bromatología, inmunología, también en el área ambiental y salud ocupacional. Ahora, el instituto, digamos, lo que evalúa desde el punto de salud pública en estos distintos campos es en base en lo que está normado y que obviamente en estas distintas áreas tenemos las capacidades implementadas para hacer los análisis correspondientes. Todo lo que es en el área, por ejemplo, de microbiología, ¿no es cierto?, toda la confirmación de los agentes infecciosos que están, según decreto de enfermedad de notificación obligatoria. También, bueno, hay otros ámbitos, histocompatibilidad. En el área de ambiente, también lo que está bajo normativa y que específicamente en la parte ambiental, en lo que se refiere a análisis de suelo, de agua, ya en el fondo decir, y en el caso de agua específicamente, es decir, lo que está normado es verificar frente a esos patrones cuando hay una sospecha de contaminantes, ya sea en aguas que son de uso humano. En el área específica de esto es un campo que nosotros no tenemos abordado lo que es utilizado de alguna manera para armas químicas. Nosotros, y bueno, y es conocido en el sentido de que hay muchos componentes que nosotros no tenemos ni la competencia, ni está dentro de nuestro ámbito, y no contamos en muchos casos con los protocolos, con los métodos validados, con los referentes, que son los que nos va a permitir en los estándares para poder determinar concentraciones. Entonces, claro, debido a la necesidad de salud pública, uno puede implementar en ciertas cosas que puede homologar algunas metodologías, pero esto es un trabajo que requiere implementación. Y en otros temas, por ejemplo, el caso de bombas lacrimógenas, requiere aspectos de seguridad para poder trabajar en esos dispositivos. O sea, tiene un riesgo para los operadores y uno necesita para eso las instalaciones, que en otros ámbitos sí los tenemos. O sea, el instituto cuenta con laboratorios que nosotros llamamos de bioseguridad nivel 3, que son normados para el área de microbiología, en los cuales sabemos que hay una protección si hay un nuevo agente infeccioso, ébola o algún otro agente, uno puede decir, sí, yo tengo la protección para el medio ambiente, para el personal y para la muestra que estoy procesando.
Por lo tanto, en este sentido, bueno, Chile no cuenta con un laboratorio reconocido o designado para estas situaciones. No tenemos, tampoco hay a nivel regional. Ahora sí, obviamente, hay análisis documentales, hay algunas, como decía, metodologías que uno puede homologar, implementar, cosas básicas como presencia de algunos agentes, que eso requiere también bueno, una implementación, un tiempo, una destinación de estas capacidades. Tenemos los personal, tenemos la capacitación, pero en muchos temas y muchas veces estos agentes, estos referentes, no están en el país y tampoco son de una fácil adquisición, porque algunos de ellos solo están autorizados para el uso para las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí la complejidad. No obstante, entendemos, digamos, la necesidad, hemos acompañado algunos procesos y estamos en tramitación de algunos análisis que serán comunicados, digamos, por los conductos formales y regulares cuando corresponda, pero no es un ámbito que nosotros tengamos en esa materia, que tengamos la experiencia. Sí tenemos, digamos, hemos estado en contacto y estamos levantando también la información, los antecedentes. Y además que también hay que ver la competencia respecto a eso, porque no está dentro de nuestra... Y justamente por lo que mencionaban, en que no hay norma. Entonces no hay contra qué contrastar en algunos casos. Y esto requiere de una responsabilidad, digamos, bueno, como todas las acciones por el impacto que tiene, uno tiene que tener en ese sentido mucha rigurosidad en lo que realiza. Con respecto a los dispositivos de ruido, bueno, me acompaña José Espinosa, es el jefe subrogante del Departamento de Salud Ocupacional, que sí, dentro de nuestros ámbitos de competencia, nosotros vemos y tenemos una sección de la parte de ruidos y audiometría en el contexto del ambiente laboral. Pero en base a eso, José va a hacer su presentación un poco para informar acerca de algunas de los antecedentes que nosotros tenemos respecto a estos dispositivos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, ¿cierto? La presentación que vamos a hacer en base como Instituto de Salud Pública fue establecida en relación al requerimiento presentado por esta mesa y tiene que ver principalmente con los efectos y alcances de instrumentos disuasivos de ruido, que es una modalidad, digamos, nueva en términos de los efectos de comunicaciones y agentes disuasivos que se está utilizando actualmente. Es un trabajo que fue trabajado en base a las unidades técnicas, principalmente el área de audiología y el área de la sección de ruido y vibraciones dependiente del Departamento de Salud Ocupacional. Como contexto normativo, repetir que según el decreto Fuerza Ley número 1 del Ministerio de Salud del año 2005, el instituto es el que sirve como laboratorio nacional de referencia en varios campos, como dijo la directora, y destaco el tema de salud ocupacional, que es el que tiene mayor relevancia y tiene relación con el tema que estamos discutiendo en estos momentos, que es la exposición a ruido de la gente. En términos de la parte de salud ocupacional, somos un departamento de aproximadamente 50 funcionarios, donde nos dividimos en varias áreas. Abarcamos la área de lo que son la parte de ingeniería, la parte de la exposición a diferentes tipos de agentes, energía, químicos, los lugares de trabajo, sus concentraciones, agentes biológicos. Tenemos un área que depende de los elementos de seguridad, la seguridad industrial en general, tecnología en el trabajo, ventilación, iluminación, desarrollo, y tenemos un área enfocadamente más a la parte de salud, que es el salud de los trabajadores. Son 3 subdepartamentos, de los cuales estas 2 secciones que tienen que ver con el tema pertenecen al tema, cada uno de estos subdepartamentos, que voy a hacer una descripción breve más o menos de los alcances que nosotros hacemos. No sé si puedo... ¿Me permite? Yo te voy a pinchar el departamento de salud ocupacional. Partiendo por la sección de ruido y vibraciones, que pertenece al área de ingeniería, al área de higiene industrial. Bueno, diferentes funciones son las que se realizan ahí. Primero, nosotros respondemos al área de función de referencia. Son varias las consultas, no solo de este Congreso, sino también de la Corte Suprema y de varios casos ocupacionales propiamente tal, Superintendencia de Salud, de Seguridad.
donde nosotros respondemos y damos ciertas propuestas respecto al punto de vista que se nos propone, digamos, casos bien puntuales. Confeccionamos y actualizamos procedimientos de muestreo, análisis y técnicas de medición respecto a todos los agentes que se regulan en el ámbito laboral. Entonces tenemos nosotros lo que son agentes higiénicos, energía, contaminantes químicos y biológicos, también desde el punto de vista de la seguridad industrial, todo orientado de lo que tiene que ver con la generación de lesiones y accidentes, ¿cierto? Y enfermedades ocupacionales con la exposición en el tiempo. Coordinamos también los controles de las evaluaciones audiológicas médico-legales, que tienen que el examen final que se realiza ya para confirmación ya de una pérdida auditiva, como coordinación del programa de evaluación externa de calidad de centro audiométrico. En Chile en estos momentos ninguna evaluación audiológica puede ser hecha en un centro que no esté en un programa que participe con nosotros. Eso es por la Superintendencia de Seguridad Social. Participamos y colaboramos activamente en la generación de documentos. También estamos actualizando y nutriendo al Ministerio de Salud normalmente en la actualización de los límites, los cambios, las nuevas normativas, las nuevas tecnologías. Efectuamos asesorías técnicas, principalmente orientadas a las investigaciones aplicadas, no tanto con el perfil de prestación, sino más bien con una investigación en particular en algún rubro, alguna nueva exposición. Principalmente lo que es ruido y vibraciones, tanto en ambos ámbitos. Y en la parte de audiología, que es principalmente orientada más a la parte médica de salud, nosotros actuamos y hacemos de referencia como evaluación audiológica cada vez que hay una discordancia respecto a algún centro, o la superintendencia o la COMERE, Comisión Médica de Reclamos, nos envía para nosotros poder hacer un examen completo. Participamos dentro del proceso de control de los centros audiométricos que explicábamos. Prestamos asesorías técnicas a instituciones públicas y privadas, sobre todo con el organismo administrador de ley, muchas veces. Participamos en la elaboración de documentos técnicos y normativos y desarrollamos investigación aplicada. De hecho, hace muy poquito tenemos un proyecto bastante importante en términos de la cooperación del Asia-Pacífico, donde estamos presentando un proyecto en esta área de la audiología. Bueno, que viendo más al tema de lo que son los instrumentos disuasivos de ruido, ahí tenemos un ejemplo de lo que nosotros más o menos encontramos ¿cierto? Con la bibliografía relacionada. Son instrumentos conocidos como LRAD principalmente, que son Long Range Acoustic Device, con sus siglas en inglés. Son instrumentos que están ahí, que emiten señales acústicas a un alto nivel de presión sonora. Estamos hablando de niveles de presión sonora que van de los 134 a los 146, 150 decibeles, al orden de la distancia de 1 metro de esta fuente. Son fuentes bastante direccionales. ¿Qué quiero decir? Son como megáfonos bien direccionales para un lado, donde tienen mucha protección hacia atrás para, por ejemplo, en este caso del policía que está ahí, irradian su energía sonora principalmente orientada hacia adelante, hacia un foco, con un radio de acción. ¿Cómo nació? Los LRAD nacen como un sistema de comunicación de larga distancia. No nacen como un sistema disuasivo, pero sí con el tiempo fueron utilizados como un dispositivo de advertencia, cambiando tipo de señales. Originalmente era la señal del habla que se utilizaba, y después fueron agregando otro tipo de señales, esto con ciertas características para poder provocar estos actos disuasivos. Y en su campo de aplicaciones, principalmente, nosotros nació principalmente con las embarcaciones marítimas, o comunicarse a larga distancia a través del mar, que son condiciones más bien con muy poca reflexión. Se hizo aplicaciones para el orden público, pero tienen aplicaciones muy importantes también en lo que tenemos que ver con situaciones de desastre, emergencia y de búsqueda y rescate en otros países. Bueno, ¿cuáles son los efectos a la salud debido a la exposición a altos niveles de presión sonora? Principalmente digamos, el efecto principal es la pérdida de audición debido, ¿cierto?, a la exposición a altos niveles. Aquí hay dos cosas que se van generando. Primero es la exposición a altos niveles de energía, pero también influye mucho la duración de exposición, el tiempo de exposición que se genera esto. No es lo mismo estar expuesto a 100 dB 5 minutos que 4 horas al día. La diferencia y la probabilidad de daño aumenta bastante más cuando aumenta el tiempo de exposición, en ese caso diario. Esta pérdida de la audición es paulatina, pero también es irreversible. Es importante decir, una vez que uno adquiere una pérdida de la audición, afecta al oído interno y por lo tanto es irreversible. Yo les traje aquí una foto donde tenemos un ejemplo de unas células vivas, que podemos hacer la analogía, por ejemplo, con una cancha de fútbol de pasto.
donde hay un pasto nuevo, pero hay ondas sonoras muy fuertes que van arrastrando, ¿cierto? Y van pelando y se va generando que no nace más pasto. Aquí vamos perdiendo las células ciliadas y por lo tanto las características de la audición se van perdiendo en el tiempo, afectando principalmente el rango de las frecuencias conversacionales y de ahí se va enanchando para afectar ya prácticamente, incluso puede dejar casos parecidos como autismo en algunos casos. ¿Cómo estimar la probabilidad de daño? Normalmente nosotros traemos de la aplicación del Decreto Supremo 594. Este decreto, si bien tiene que ver con las condiciones sanitarias máximas, mínimas a requerir los lugares de trabajo, tiene un título, que es el título 4, donde establece los límites máximos permisibles, ¿cierto?, para estos agentes de tipo físico que es la energía del ruido. En este punto es completamente aplicable lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque este decreto tiene que ver, está hecho en relación al daño que se genera. En ese caso vamos a ver algunas cosas, como yo les decía, para que un ruido o un sonido, ¿cierto? Pues la diferencia es sutil, es leve, es informal. Tiene que haber la intensidad, pero también tiene que compararse el tiempo de exposición. La tabla del artículo 75 de este decreto, si ustedes ven, establece, ¿cierto?, el límite máximo permisible, el dBA lento, ¿cierto?, el nivel de presión sonora continua equivalente, que es un valor que representa es representativo de la energía recibida en el periodo de medición. Si yo mido 5 horas, es un valor representativo de esas 5 horas. Partimos de la tabla de 80, o sea, yo puedo estar a 80 decibeles expuesto por un rango de 24 horas, y si vemos el tope, yo puedo tener 115 decibeles, ¿cierto?, solo con un tope máximo de 28 segundos al día. Esto es sin protección, o sea, estamos hablando siempre de niveles ambientales. ¿Cómo yo puedo aplicar y ver aquí nace el concepto de dosis que establece una relación entre el tiempo de exposición efectivo diario partido por el tiempo permitido que se establece. Pongamos un caso. Vamos a suponer que nosotros hacemos una medición en un lugar ambiental, el lugar donde ya está el trabajador, que son de 110 dBA. Y resulta que el trabajador, en este caso la persona, está expuesta 2 horas al día. Según la tabla, para 110 dBA el límite es de 1 minuto punto 59. Entonces la dosis sería, ¿cierto?, 2 horas, o sería 120 minutos, pues tiene que ser la misma unidad, partido por 1,5. Si ese valor sobrepasa 1, ya estamos hablando de que hay una probabilidad alta de daño. Y de hecho, así desde el punto de vista ocupacional, ya empiezan a activarse todos los controles de programas de vigilancia, se le exigen los métodos de control en ese tipo de puntos. Entonces, y si tenemos una dosis de 2, ya estamos hablando que recibe 2 veces la energía. Una dosis de 5 veces la energía de lo que debe recibir. En cuanto al alcance de una fuente sonora, según lo que nosotros estuvimos averiguando, una fuente sonora en general, en condiciones ideales, vamos a suponer que no existe ninguna reflexión, cosa que no ocurre en la realidad, pero que no existe ninguna reflexión, significa que una fuente va a perder o va a decaer 6 decibeles a la medida que yo duplico la distancia de ella en un eje, que se lo puedo expresar con la figura que se ve un poco más claro. Si ustedes ven, ¿cierto?, el área de acción aumenta de la generación, en este caso del LRAT, no obstante, hay una disminución de energía importante de 6 decibeles y que se duplica la distancia. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, aplicando, ¿cierto?, la ley del inversa al cuadrado, que es la que se aplica en este caso, un caso de una fuente de LRAT que emita 132 decibeles a 1 metro de distancia. Si nosotros vemos la tabla, vamos a ver que partimos con 132 decibeles, ¿cierto?, emitido a 1 metro de distancia, que es un valor que debe entregar el fabricante con las características técnicas. Vamos a ver que según el tiempo de exposición que vimos en la tabla mensal, el tiempo diario no debe ser menor a menos de 30 segundos, incluso se avanza hasta los 120, y ahí un poco va avanzando, hasta llegar a un ejemplo, podemos seguir, pero el ejemplo que dice ahí son de a 64 metros, ¿cierto?, de la fuente. En teoría yo tendría un valor de 96 decibeles, en los cuales yo pudiese estar como máximo expuesto, el orden de casi los 38 minutos al día. Eso es lo que se establece. Bueno, en el caso modelo real de propagación, ¿se puede hacer esta programación? La verdad es que existen muchas variables cuando estamos en la práctica, depende de cada lugar. En el caso acá, por ejemplo, difiere, sin duda, porque hay factores adicionales, como mencionan ahí, como presencia de obstáculos. Estos obstáculos pueden absorber la energía sonora, por lo tanto disminuir lo que se emite, pueden reflejarla, que podrían aumentarla.
Por lo tanto, cada caso particular va a indicar un nivel diferente en estos puntos. Tenemos cantidad de gente presente. El humano por sí es un absortor de energía, por lo tanto, cuando hay una gran acumulación de personas, se tiende a pensar que la energía acústica, ¿cierto?, va a disminuir. No obstante, hay casos muy variables. Por ejemplo, la direccionalidad del dispositivo. El dispositivo, en teoría, se entiende que nunca va a estar fijo, siempre se va a estar moviendo en la medida que vayan las masas. Por lo tanto, eso va a indicar una variación de valores que va a ir cambiando de un lado para otro. El tipo de señal es muy importante porque utilizar la voz como señal, a utilizar otro tipo de señal que puede ser más bien disuasiva, más bien molesta, sobre todo en un rango de la frecuencia de 1000 y 2000 Hz, donde nosotros somos mucho más sensibles, podría ser, entre comillas, también un poco más complicado, pero también ayudar al efecto de la disuasión, que es lo que se busca en este caso. Y así una serie de otros factores. Por lo tanto, como una conclusión final, para terminar la exposición por motivos del tiempo de todas maneras, si hacemos un pequeño resumen, toda fuente sonora en realidad que sea de alto nivel es complicada. Tiene una alta probabilidad, ¿cierto?, de generar, o una alta potencialidad, ¿cierto?, de poder generar algún problema auditivo, sin duda. No obstante, para el caso puntual que nosotros estamos viendo, su aplicación y su determinación y su cuantificación va a depender de las condiciones indudablemente existentes en el lugar y sus procedimientos seguros de aplicación. Eso sería... Bien. Quiero agradecer a don José Espinosa, jefe profesional de salud ocupacional del Instituto de Salud Pública. Quiero ahora ofrecer la palabra al equipo del Chile Rescate y Emergencia, don Rolando Espinosa y doña Lorena Coliboro. No sé si están ambos o están Rolando. Muchas gracias, Tiene usted presidente. la palabra. Primeramente, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos el equipo Delta en conjunto con Voluntarios de Salud Valparaíso, que nos encontramos trabajando desde el día 1 con el piquete de salud también del Hospital Van Buren, de Sanitarios Valparaíso, en las calles. Y pues nuestra organización se compone por 40 voluntarios en sí y un poco más. La verdad es que entre los últimos días nos hemos visto expuestos a bastante acoso policial. Tenemos 2 compañeros que dejaron de estar en las filas con nosotros, producto a que el otro día por la tarde nos íbamos de regreso a nuestras casas. Nos pidió fuerzas especiales y nosotros andábamos con uniforme clínico porque salimos de nuestro trabajo y luego nos fuimos. Y la verdad, a mi compañero lo dejaron con contusiones en la parrilla costal. Yo quedé con múltiples moretones también. La verdad es que hemos sido agredidos por el carro lanzagua. Ayer nos ocurrió un caso en particular que fue el que, si bien los jóvenes van a aguantar más el dolor, pero una persona adulta mayor no. Ayer nos pillamos con un caballero de 85 años, acá en la Plaza O'Higgins, el cual iba cruzando. Lamentablemente el carro LA047, que es un lanzagua, donde a nosotros nos ve, nos moja. El día de ayer todavía no empezaban los disturbios y el carro nos vio a nosotros y yo corrí porque yo sí vi que él venía en dirección hacia nosotros y un caballero de 85 años andaba con un andador de adulto porque tenía dificultad para desplazarse y lamentablemente es que el carro va en dirección hacia el caballero. Lo iba a botar, lo alcanzo a agarrar y ahí nos envolvió en agua. Lamentablemente al caballero lo tomé como pude, lo saqué arrastrando y quedó con quemaduras grado 1. Y fui y le pregunté al capitán que estaba a cargo y me dijo claramente, si no te querís colgado, mejor ándate acá. Y yo la verdad me fui porque andábamos con muchas mujeres, entonces y no han respetado la función de las enfermeras ni de las estudiantes que nosotros andábamos. Por lo cual nos retiramos, luego nos pillaron nuevamente por calle Condel y ahí se bajó un piquete, nos encerraron y nos querían subir. Nos pidieron carnet, nos botaron los insumos y todo eso. Entonces, como les comentaba, nuestro equipo se encuentra en las calles trabajando día a día y ahora queremos expresar, y aparte que está el director del INDH, ver la posibilidad, porque estamos luchando para andar con observadores dentro de nuestro piquete de salud, por el tal hecho de que, en fin, a los observadores un poco más lo respetan.
Entonces queremos andar con respaldo. Hemos luchado por tener un respaldo para presentar a los carabineros porque ellos dicen que nosotros somos terroristas. Entonces queremos saber de cómo podemos hacernos un salvoconducto, que algo así nos explicó un abogado. Y eso, presidente. Muy bien. Con la palabra, a ver si podemos hacer algunas preguntas en el tiempo que nos queda a nuestro invitado, senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Agradecer a todos los invitados e invitadas que han venido a esta sesión. Me quiero tomar a partir del último relato, ¿no? Del último testimonio, que sabemos que es una realidad que se ha venido repitiendo en muchas regiones, ¿no? Y hay muchas evidencias, videos también y testimonios de personas que dan cuenta, por un lado, del carro lanzaagua que genera quemaduras, pero por otro lado también el no respeto, digamos, ningún protocolo de el impacto que tiene el lanzar directamente al cuerpo a poca distancia. Ya hay casos, el caso más dramático tal vez, conocido públicamente, el caso de Rodrigo Vilés, acá en Valparaíso, estudiante, ¿no? donde hay un fallo incluso, ¿no? Pero así se sigue repitiendo, semana a semana vemos testimonios de el chorro con una violencia muy fuerte dirigida directamente al cuerpo, botando a las personas, más encima si hay adultos mayores o mujeres, etcétera. Entonces ahí hay un doble daño, ¿no? El agua y la composición química, digamos, y las quemaduras que genera el cuerpo, y la manera como están usando esa herramienta que supone que es disuasiva, que es como para, ¿no? Pero no, que tiene ciertos protocolos de distancia, de violencia, digamos, ¿no? Del uso de esa herramienta de fuerza directamente contra los cuerpos. Y ahí, claro, no sé si hay... bueno, otro caso también, a propósito de las protestas contra la PSU, estos casos que hemos visto estos días recientemente de atropello a jóvenes por parte de auto de carabinero. Hay un joven con fractura, entiendo, en Santiago, estudiante, adolescente, secundario, y así múltiples casos. Entonces, en eso también preguntarle al INDH, por su intermedio, presidente, la actualización porque claro, tenemos las estadísticas de las querellas hasta el 30 de diciembre, pero en enero se han seguido produciendo casos. Claro, estamos en los primeros días del año. No sé si tiene información actualizada, digamos, de estos últimos eventos y sobre todo las denuncias más graves, ¿no? Respecto a... y también qué tipo de acciones legales respecto a las quemaduras o denuncias por quemadura y violencia del carro lanzagua, cómo lo han analizado internamente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso, presidente. Y nuevamente agradecer la presencia de ustedes acá en la comisión. Bien, senador. Ofrezco la palabra al INDH. Sí, tengo una consulta, pero ofrezco la palabra a don Fernando. Gracias, presidente. En relación a lo que nos plantea efectivamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha seguido presentando, como yo señalaba anteriormente, acciones judiciales y a la fecha, en el último reporte estadístico que tenemos es del 30 de diciembre, tenemos 980 acciones judiciales presentadas a nivel país. De estas, efectivamente hay 1.140 víctimas que de una u otra manera han sido cubiertas en estas acciones judiciales que se han presentado. Hay una cantidad de personas heridas que el Instituto ha también visitado, que alcanza 3.583 personas. Por lo tanto, las cifras, como ustedes ven, van subiendo en forma bastante exponencialmente. Con heridas oculares, 359 personas. Esto es bastante... Esto viene a triplicar, por lo menos, creo yo, si no más, las cifras que yo di la primera vez que vine a esta comisión. Y en ese sentido le agradezco la pregunta, senador Latorre, porque creo que es bueno que quede en el acta cómo esto ha ido subiendo exponencialmente en un periodo de tiempo tan breve. 2.050 personas
heridas por distintos tipos de proyectiles, balas, balines, perdigones y últimamente por bombas lacrimógenas. Aquí en Valparaíso ha sido bastante conocido el caso de Matías Orellana, que resultó con estallido ocular producto del impacto de una bomba lacrimógena y además con serios daños craneales que han ameritado diversas operaciones para poder reconstruir su base craneal inicialmente y luego realizar todas las acciones relacionadas con la pérdida ocular que él ha tenido. En ese caso, nosotros como sede regional Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentamos una querella por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas y pedimos que se le practicaran las diligencias propias del protocolo de Estambul a efectos de establecer fehacientemente la relación entre las lesiones y el impacto del proyectil que lo hirió. Entonces me parece importante señalar eso. Nosotros tenemos hasta el momento aquí en la región de Valparaíso presentadas 78 querellas, que es decir, es un poco menos del 10%, más o menos el 9% del total nacional, y tenemos preparadas y en proceso de revisión, por lo tanto de aquí a una semana más aproximadamente vamos a tener presentadas unas 40 querellas más, con lo cual vamos a llegar aproximadamente a 120. La gran mayoría por delito de tortura y de apremios ilegítimos. Así es que en esas están también, por supuesto, aquellas relacionadas con traumas oculares, que vamos a llegar próximamente a las 6 querellas presentadas. Particularmente en relación al tema de que yo estaba mencionando en la parte inicial de la presentación, es decir, el Instituto ha hecho un análisis también de la información que ha recibido por parte de Carabineros cuando ha oficiado solicitando antecedentes acerca de la composición del agua del carro lanzaguas, de cómo se supervisa su uso, cómo las regulaciones que tiene, y el Instituto ha llegado a unas conclusiones preliminares que van a ser, por cierto, materia del próximo informe anual que el Instituto debería presentar. El Instituto ya ha presentado un informe en relación a los últimos 2 meses y debería presentar en los próximos meses un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, abarcando más que lo que es única y exclusivamente el periodo de crisis social y política. En este sentido el Instituto ha llegado a hacer la observación de que le llama mucho la atención de que la afectación de salud, de acuerdo a los informes que ha recibido, no sea solo entendida en términos permanentes, es decir, que se entienda que hay una afectación de salud cuando esta es permanente, toda vez que en el caso de elementos que son utilizados por armas no letales, como los elementos químicos, es justamente la transitoriedad de los efectos en la salud humana lo que se está observando y que además cuando estos efectos son sostenidos en el tiempo, precisamente pueden tener un carácter más permanente. También el Instituto hace notar que Carabineros no ha explicitado en ninguno de sus informes, y esto es algo que también señalaba la Corte en su sentencia, la Corte de Concepción, aparentemente no cuenta con un sistema de fiscalización al momento del uso del agua del carro lanzagua en relación a la concentración de CS que ésta pueda tener. Y que tampoco cuenta con ningún sistema de revisión de las concentraciones declaradas. Por lo tanto, ahí hay un elemento final, que es que Carabineros no cuenta con un informe que aborde los posibles efectos en la salud de población vulnerable. Todo esto, evidentemente, que de una u otra manera también tampoco facilita que se pueda avanzar en términos de poder determinar exactamente cuáles son las
los procedimientos que Carabineros está utilizando y que sin duda que son procedimientos de hecho que no están ajustados a las normas generales que están establecidos en los propios protocolos de Carabineros. De tal manera que me parece a mí que ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con lo que ha ido avanzando el Instituto en términos de el proceso de seguimiento de este tipo de actuación con armas no letales, pero que vienen causando lesiones que son importantes y que son parte de las acciones judiciales y administrativas que sigue desarrollando el Instituto. Espero ahí por lo menos redondear ahí lo que usted me consultaba, senador. Bien, yo quisiera, el tiempo nos queda, poder hacer la siguiente pregunta al ISP. A ver, yo tengo entendido, estaba en el ISP más de una oportunidad, hicimos los exámenes de metales pesados a los niños en Coronel, producto de la termoeléctrica Bocamina, se hicieron muestras, hay un control del ISP sobre todo lo que se produce y que tiene relación directa con la salud. Es decir, si alguien quiere sacar un producto para los niños, espuma, digamos, hay un control si esa espuma se la van a poner en la cara, de las cremas, de las uñas. En definitiva, el ISP tiene un control de aquellos productos que introducidos en Chile o que un productor nacional quiera poner a la venta, tiene el control para saber si son o no dañinos para la salud. La pregunta que yo me hago es, en particular, si estamos en conocimiento de que las bombas lacrimógenas lo que hacen es poner un producto químico de manera indiscriminada en cientos y miles de personas con residuos que quedan a disposición de niños, de personas sensibles, y en el caso del agua, con evidente que hay compuestos químicos que llegan a las personas y que están produciendo daño comprobado por organismos de salud a las personas. ¿Cuál es el organismo público que entonces tiene que hacerse cargo de comprobar si estos elementos químicos, en este caso, en ambos casos con CS, de las bombas lacrimógenas y en el agua, están provocando daño? ¿Y quién se hace cargo desde el Estado de que el Estado, a través de agentes del Estado como son Carabineros, que deberían resguardar la protección de la ciudadanía, están utilizando elementos que dañan la salud de las personas, directa y abiertamente? O sea, yo la verdad es que le pido al ICP, he revisado la normativa del ICP, el ICP es el instituto encargado de eso, y podrá tener menos plata para el laboratorio, tendrá las dificultades económicas que tienen, pero el ICP es el organismo encargado de fiscalizar que ni un privado y ni un agente del Estado puede utilizar productos cuya naturaleza afecte a la salud de las personas. No tenemos otro. Es el ISP. Por lo tanto, en mi convicción, el tema de las bombas y el tema de la adhesión de CS requiere de un informe, y si no lo tiene, el ISP tiene la obligación, no solo ética, en mi opinión, sino legal. Porque si estos productos, llegan los chinos con productos, llegan los norteamericanos con productos, los ponen en el mercado y están causando quemaduras en los niños, la verdad es que el ISP de oficio puede y tiene que tomar control de las muestras y decir esto está causando daño y prohibir su uso. Eso es lo que han hecho con diversos productos, a pesar de que sean las limitaciones. Me señalaban hace un par de años atrás que los laboratorios no dan cuenta, son más de 30.000, 40.000 productos. Yo no sé si todas las cremas, todos los productos que salen a la venta y que llegan masivamente importados tienen la posibilidad de tener ese control de calidad, sobre todo aquellos que se usan directamente en la piel, se ingieren directamente. No lo sé. Pero aquí lo que tenemos es una comprobación a través de querellas, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de denuncias en la Fiscalía. Hemos hecho una denuncia, está la fiscal Chona a cargo respecto a las quemaduras con el agua potable y respecto a los efectos nocivos que el gas lacrimógeno ha tenido. O sea, antecedentes de hecho y concretos tiene el ICP para decir aquí hay uso de elementos que están provocando daño a la salud y pudieran provocar daños permanentes o incluso fatales. Y creo que esa es la función. Hemos analizado muchas acciones contra los responsables. Hemos hecho ya contra Carabineros, hemos hecho contra el ministro del Interior. Fue destituido, o más bien sancionado, ya estaba afuera el ministro Chadwick. Se me pone Blumer, porque la cantidad de violación a los derechos humanos, de daños causados en los ojos de las personas, de detenidos, de heridos, es los 2/3. Chadwick es el campeón de los 2/3, de un tercio, y Blumer de los 2/3. ¿Ah? Así es. O sea, en cifra cuantitativa, Blumer ha tenido más responsabilidad política directa que Chadwick. 2/3 versus 1/3. Pero en particular hemos hecho acciones contra Carabineros, en contra
del presidente de la República, he presentado yo una querella criminal en contra de quien considero el responsable directo de esta acción sistemática de violación de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos informes solo pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tema. O sea, antecedentes sobre daño a la salud de las personas hay por organismos formales, nacionales e internacionales. Entonces, la pregunta es, y esto lo hemos visto con mi equipo jurídico, estamos en las evaluaciones, ¿a quién en Chile responsabilizamos del control de los elementos químicos que agentes del Estado están poniendo sobre el cuerpo de las personas con daño evidente sobre su condición física y psíquica? No solo contra los manifestantes, sino contra después las personas que viven en las inmediaciones de esos lugares, como usted misma lo señalaba, respecto del paso de los vehículos y el tránsito peatonal que levanta este polvo que queda remanente. Y en segundo lugar, la exposición que hemos tenido del ISP sobre el tema de los ruidos ocupacional. Claramente hay un código del trabajo, hay elementos de seguridad. Todos los trabajadores, yo soy senador y fui diputado largamente por Tomé, conocí muchos casos de sordera crónica, y algunos viejos se jubilaron y no le calificaron la enfermedad ocupacional, y una vez jubilados ya no pueden calificarla como ocupacional, 36 años al lado de un telar, y luego la calificación fue de que tenía sordera congénita, no producto de su trabajo, porque ya no trabajaba y no le dieron la pensión de invalidez. Más allá de todas las limitaciones que tiene nuestro sistema de prevención de riesgo, y particularmente de resolver los problemas de salud ocupacional, estamos hablando de salud ocupacional donde hay protección. O sea, un trabajador que está taladrando, un trabajador expuesto al río está con su equipo que lo protege. Y por tanto, todos los parámetros respecto de aquello por salud ocupacional tienen un efecto, digamos, de control en lugares de control de protección. Aquí, si bien lo ha señalado en detalle respecto de la distancia y la intensidad, lo que tenemos es una posibilidad de que se use un elemento que cause daño en contra de personas que no tienen protección. ¿Me explico, no? O sea, nadie en mandar, cuando ya andan con máscara, ya andan con escudo, ya andan con anteojos. O sea, lo que vamos a tener que para salir a la calle, va a tener que salir con armadura, con traje de astronauta. Por tanto, nuestra principal oposición, y lo hemos dicho, al uso de estos elementos disuasivos sonoros, es que no hacen un elemento disuasivo, sino más bien provocador, lo mismo que la bomba lacrimógena. Y por tanto, el análisis, ¿a quién podemos pedir un análisis sobre el efecto de campo? Es decir, digamos, si uno no tiene la praxis, recrea el efecto que puede tener. Porque aquí no es un tema controlado, una sala de máquinas, sino que es un medio ambiente abierto y con alta posibilidad de personas que ni siquiera participen puedan verse afectadas. Entonces, pregunta para usted, el tema del ruido en personas sensibles. ¿Qué pasa si esto le llega a 1 metro de una persona sensible? ¿Cuál es el efecto sin protección? Los tiempos de exposición van de los 29 segundos, ustedes tienen una tabla bien interesante, a los 37 minutos. Está claro que las protestas y las manifestaciones son mucho más de media hora y mucho más de 29 segundos. Por lo tanto, el control de uso de estos elementos, al igual que, por cierto, las lacrimógenas, que ya hemos comprobado que fueron usadas indiscriminadamente, lanzadas directamente contra el cuerpo, contra las cabezas, a 1 metro, a 10 metros, y el uso también de el CS en el agua, que está comprobado que no tienen ningún control de dosificación, ninguno, no hay capacitación. Apenas la capacitación era de la focalización del chorro, que fue la capacitación que nos puso aquí el coronel Elgueta, ¿no? Respecto de cómo se capacitaba, más bien en la dirección del chorro. En ningún caso Carabinero ha hablado de la dosificación. Entonces, además todos sabemos, personal, trabajé muchos años como laboratorista en mecánica de suelo y hormigones, la dosificación responde mucho a la habilidad del que la ejecuta, es decir, de la persona capacitada, y el margen de error humano es extraordinariamente elevado siempre respecto a las condiciones en que ésta se hace. Y son condiciones de tensión para el operador de la máquina como también para el manifestante, me explico, ¿no? La tensión afecta a Carabinero y también. Por tanto, las condiciones de dosificación que no han sido explicadas en ningún documento. Y, por último, quiero también para preguntarle a la directora, también al INDH, y para información de quienes nos ven a través del canal de TV Senado, nos ha llegado la resolución exenta 6023 de Concepción del 31 de diciembre de 2019, en donde se hace la aprobación de un protocolo del uso de CS. Entonces, las observaciones que yo tengo a este documento, que se lo podemos hacer llegar a nuestros invitados, porque queremos su opinión.
Entonces, se señala en su punto número 4 que el certificado de fecha 17 de mayo del 2015, extendido por la empresa Combinet System, en virtud del cual se informa de la dosificación de CS, pero es de 2015. Después, el certificado de fecha 29 de enero del 2010, emitida por la empresa Combinet System, también respecto de el uso al aire libre de estos elementos. Y después, en el punto 8, señala textual: informe técnico, uso de elementos disuasivos, fecha 30 del 12 del 2019, elaborado por don Ernesto Bravo Pinto, coordinador regional de la Unidad de Gestión Ambiental de la Seremia de Salud del Biobío, en el cual resuelve que el uso de elementos disuasivos cuyo componente incluye CS, según las hojas de datos de seguridad, es un elemento que genera efectos sobre la salud, tales como irritación a los ojos, vías respiratorias alérgicas o dérmicas, no existiendo evidencia de daño directo a la vida de las personas. Para luego concluir que, revisados los antecedentes acompañados por carabineros de la octava región, básicamente, se concluye que el disuasivo químico CS, en las concentraciones permitidas descritas, producen solo una afección temporal a las personas, desapareciendo los efectos esperados en pocos minutos, no representando un riesgo mayor para la salud de los individuos expuestos brevemente y en forma esporádica. Por último, en su punto, en su numeral 12, señala que sin perjuicio de lo que se ha señalado, se hará un examen de muestreo cada 6 meses, es decir, se le deberá remitir a la autoridad sanitaria cada 6 meses los certificados del laboratorio que certifiquen que las dosificaciones de control han sido las adecuadas. Claramente, como esto se hace en terreno, no son dosificaciones de laboratorio, sino que son cargando el carro con agua. La verdad es que la dificultad, me cuesta entender cómo un laboratorio va a certificar la concentración que en cada carro de agua, como aquí se ha dicho, de 10 metros cúbicos, se logra esa concentración. Yo soy crítico a este informe de la Dirección de la Autoridad Sanitaria de la región del Biobío, lo vamos a apelar, ya lo tenemos en estudio, por cuanto consideramos que las aseveraciones que hace, tan categóricas que produce daños temporales o que no produce daño, contradicen lo que hemos estado observando. La realidad, sí producen daño, no producen daños temporales. Hay gente que ya lleva semanas con las quemaduras con ampolla, y por lo tanto tenemos un problema, yo diría, de salud pública, ¿no? Porque esto no es un tema de una infección, no es de un virus, esto es un tema del hombre que combina químicos y lo utiliza en contra de otros hombres y mujeres y niños y ancianos. O sea, tenemos un problema. Y yo diría que uno esperaría la mayor colaboración de la sociedad civil, de las universidades, de la sociedad civil organizada, también del organismo del Estado, para ver cómo lo enfrentamos. Porque quiero señalar que no creo que Carabineros quiera causar daño. Si vamos a meterle CS para dañar a las personas que se vayan quemadas en su cuerpo, le queremos sacar los ojos, les queremos romper la cabeza de una bomba lacrimógena, pero estos hechos han ocurrido y siguen ocurriendo. No queremos que tengan no 56 perdigones, más de 100 perdigones en la espalda, pero estos hechos ocurren. Si bien la política policial dice que no se busca que ocurra, ocurren. Y de allí las decenas de querellas que nos ha relatado don Fernando Martínez. Entonces, para el ISP, yo diría, por los tiempos, los podemos invitar para la próxima sesión, es ver cómo podemos abordar desde una política institucional del Estado el garantizarle, no a través de un laboratorio particular. Me llena de dudas que alguien pague un informe que lo puede certificar o no para autorizarle una tarea. O sea, es como un terno a la medida, ¿me explico, no? O sea, siembra dudas. Si alguien va a pagarle a un laboratorio particular para sacar un producto a la venta, ustedes dicen, no, pues no basta el estudio del laboratorio particular. Yo tengo que certificarlo como Estado, porque soy un árbitro imparcial, y porque nadie paga para que le rechacen su estudio, ¿me explico? Nadie se compra un terno para que le quede mal. Bueno, algunos pueden quedar mal los ternos, pero en general nadie paga por un terno que le quede mal, todos pagamos por un terno que nos sirva. De allí las dudas que hay siempre cuando un particular compra un estudio para una aprobación. Y por eso que tiene el sistema contra chequeo. Las universidades son siempre garantes de esto, porque no hay un fin común, hay una evaluación. Pero siempre esto tiene un chequeo, porque el informe chequeado por el IPS. Imagino que ustedes también, si reciben un informe de una universidad, de un productor privado,
hacen el chequeo correspondiente independientemente del origen del laboratorio, proceden al contrachequeo. Mira, eso es, y para nuestros académicos, solo decirles de que como tenemos este problema, y como tenemos un problema de credibilidad, porque si usted le dicen a los manifestantes que pueden ser los de primera línea o los de la última línea, ¿ah? De que el gas lacrimógeno o el agua no produce daño, no solo se van a enemistar con nosotros, se van a enojar, van a reaccionar de manera fuerte, ¿me explico, no? Porque han vivido la experiencia del daño, la han visto en sus amigos y le estamos diciendo que la nieve es negra, cuando ellos ven a diario en la cordillera de que la nieve es blanca, y por tanto contraría su realidad. Esta comisión lo que ha querido con este ciclo de charla es poder obtener la mayor cantidad de información para orientar precisamente los protocolos de Carabineros, que en este caso no existían. Este es el primer protocolo que tenemos en la región del Biobío, producto, como ha leído don Fernando Martínez, de una resolución de la Corte de Apelaciones después de un recurso de protección. Yo presenté uno, fue acogido al igual que el de ustedes, y resuelve poner estas condiciones. No fue por decisión propia de Carabineros, fue porque la Corte obligó y demandó este tipo de certificación. Ahora, como tenemos esta certificación de parte de un experto, no lo conozco, a don Ernesto Bravo Pinto, coordinador regional de la Unidad de Gestión Ambiental de la Seremía de Salud, pero yo siento de que no es la unidad más adecuada, y por la tarea y el prestigio del ISP, no de ahora, un prestigio de años, el organismo público más adecuado parece ser el ISP, y con la colaboración de las universidades que sirven como testeo permanente de aquello. Y eso es lo que quería solicitarle formalmente a la directora subrogante y también a los académicos que nos acompañan, porque el clima que esto está generando, y hago un juicio político en la casa de la política que es o sea, si este clima continúa, la tan anhelada paz social no va a venir, y marzo va a ser un mes complejo. Estamos en enero. Nosotros decimos, si avanzamos en enfrentar todos estos problemas de cara a la ciudadanía, podemos tener tal vez un marzo más tranquilo para hacer efectivo un plebiscito que ha sido un acuerdo por una nueva constitución. Si estos problemas persisten, y durante enero tenemos más gente herida, más gente quemada, más gente con perdigones, más situaciones de violencia que condenamos de ambas partes. Hemos condenado con Juan Ignacio, con todos los miembros de esta comisión, los saqueos, la violencia, categóricamente. Aquí hemos dicho, se han empleado estos medios en contra de los manifestantes que usan la violencia y también en contra de los manifestantes pacíficos. Y son los manifestantes pacíficos los que han pagado las mayores consecuencias de estos hechos. Entonces, aun cuando en mi opinión no puede Carabineros utilizar, comillas, métodos violentos ni dañinos con nadie, porque el protocolo lo autoriza en el nivel 4 y 5 a actuar con los perdigones en contra cuando la vida del Carabinero está en riesgo y peligro, y pareciera ser un protocolo prudente. Es decir, cuando hay riesgo de vida, tú tienes que defenderte. Pero tenemos comprobación clara de que mucho de lo que estamos hablando, del uso del gas, del uso de los balines, del uso de esta agua, ha sido utilizado no de manera preventiva, sino de manera agresiva. Y desde el ámbito académico, que son el área donde ustedes se desempeñan, que no es el ámbito político que nos corresponde a nosotros, de hacer las leyes, de fiscalizar, en el caso de los diputados, a los organismos públicos. En el Senado lo que hemos intentado es recopilar la mayor cantidad de información para tener un juicio más profundo, abierto, transversal, sobre hechos que son de debate público. Eso, no sé si alguno de nuestros invitados tenemos sesión. Juan Ignacio me señala, me recuerda. Vaya. Vaya. Sí, ofrezco la palabra, ¿te puedes presentar? Mi nombre es Daniel Burgos, soy el jefe de gabinete del decano Arturo Esquella, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, quien por motivo académico se encuentra en el sur del país. Y a nombre de él, presentar las capacidades institucionales que tiene la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a partir del cultivo de sus saberes, por nuestra misión institucional, que es por Chile y su gente. Y en ese orden de asuntos, lo que necesite tanto esta comisión como cualquier otra comisión de nuestro Congreso, la Universidad de Chile está para cumplir con lo que se nos solicite. Así las cosas, en este tema en particular, nosotros hemos desarrollado las consultas para obtener las muestras del agua que se ocupa en el carro lanzagua a través de transparencia pasiva, pero seguimos con los canales de la 20.285, que son 20 días más 20 días, porque la idea es hacer correctamente los análisis correspondientes. Entonces, dejar las disposiciones de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas para estos asuntos, señor presidente. Muy bien. ¿Don Daniel?
Sí, al igual que mi colega de la Universidad de Chile, nosotros como Universidad de Valparaíso también ponemos a disposición el equipamiento y las, las, los recursos humanos de nuestra Facultad de Ciencias para tratar de esclarecer esta problemática y cualquier otra problemática que tenga que ver con el uso de disuasivos químicos o de cualquier otro tipo de material químico que se esté utilizando, ya no sea solamente como disuasivos, sino como pesticidas, herbicidas o lo que sea, ¿ya? Las universidades en general en Chile, en todas las regiones, tienen el equipamiento adecuado y el personal experto para realizar este tipo de análisis. Yo creo que este tipo de crisis son las que crean puentes entre organismos estatales. Por ejemplo, si el ISP no tiene necesariamente el equipamiento para llevar a cabo estos análisis, las universidades sí lo tienen, ¿ya? Y muchas veces este equipamiento está subutilizado o se utiliza solamente para investigación. Entonces, si podemos, aparte, crear estos puentes entre la academia y los servicios públicos, para nosotros es excelente. Ahora bien, es interesante también conocer, porque hasta ahora todo esto es muy nebuloso, ¿no es cierto? Siempre suponemos de que hay un agente químico, Carabineros dice que es CS, que el CS es el que disuelven en agua, sin embargo, según mi conocimiento químico ya de 15 años, yo en doctorado, me dicen que el CS no es soluble en agua. Entonces, hay cosas que son nebulosas, que son necesarias de esclarecer, porque si nosotros empezamos a normar algo sin conocer exactamente qué es lo que causó el efecto, podemos estar haciendo una norma que no es válida. Por lo tanto, lo primero, creo yo, es hacer un análisis exhaustivo a cuáles son los materiales disuasivos que usa Carabineros, cuál es la fecha de caducidad de estos, cómo es la disposición de estos residuos una vez que caducan y básicamente cuál es la molécula que estamos utilizando. Una vez conocido esto, podemos armar protocolos que sean estrictos, necesarios y fácilmente fiscalizables para saber qué es realmente lo que está utilizando la fuerza pública contra la población que se manifiesta. Muchas gracias, presidente. ¿Fue colaborada? Sí. Ahí. Muy brevemente, me gustaría que Felipe, como asesor jurídico, después yo una reflexión con respecto a la parte normativa, que es un poco lo que se había mencionado, para... Te presenta para efecto del acta de la comisión. Por su intermedio, señor presidente, mi nombre es Felipe Saavedra y yo soy jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto de Salud Pública de Chile. Solo quiero hacer presente, a propósito de su cuestionamiento inicial, que efectivamente el Instituto, que es una entidad centenaria, digamos, que goza de una, hasta ahora todavía, digamos, gran reputación y credibilidad, precisamente porque todos los análisis e intervenciones técnicas que ejecuta los hace con respaldo normativo, ¿no? El Instituto no actúa espontáneamente, digamos, y con parámetros, digamos, que no sean objetivos ni trazables, digamos. El Instituto, como usted bien decía, interviene y autoriza productos que son sanitarios, precisamente porque hay reglamentos que los regulan, ¿no? El Instituto autoriza, desde luego, medicamentos, ¿no? Que es la mayor cantidad de volumen de autorizaciones que hacemos, porque hay un reglamento de medicamentos que establece un catálogo exhaustivo, digamos, y taxativo de requisitos clínicos, etcétera. Lo mismo con los pesticidas de uso doméstico, desinfectantes, dispositivos médicos, productos cosméticos, digamos. Todos estos productos están sujetos a la regulación sanitaria y tienen parámetros normativos, objetivos y claros. En este caso, cuando hablamos del agua, del carro lanzaguas o del componente del polvo de la bomba lacrimógena, nosotros no tenemos hoy día parámetros ni normas bajo las cuales podamos decir si un producto cumple o no cumple con un determinado estándar, digamos. Eso para el ISP es muy complicado porque a la hora de efectuar un análisis o emitir un informe no tenemos, digamos, un parámetro con el cual cotejarlo. Entonces, más allá de la falta de, a nuestro juicio,
habilitación normativa, tenemos este tipo de complicación técnico, digamos, que además se traduce en falta de habilitación de laboratorios para estas cosas. Digamos, nosotros no tenemos hoy día en el instituto laboratorios habilitados, ni personal experto, ni tampoco condiciones de seguridad para los propios trabajadores del ISP que puedan realizar este tipo de análisis, digamos. Eso solamente quería aclararlo por protección de la directora. Solo muy Gracias. breve, Sí, también, sí. bueno, el hecho que estamos acá es nuestra máxima preocupación y disposición con toda nuestra competencia en colaborar, pero es muy importante avanzar en el aspecto normativo, que es el que regula, pero además de eso, todo proceso regulador tiene la norma, tiene la fiscalización, ¿no es cierto? Y tiene, porque uno puede tener autorizado un producto, puede tener normado, pero en la ejecución hay otros factores que intervienen, la capacitación y varios aspectos que aquí se habían mencionado. Pero sí, digamos, yo ya lo había mencionado, hay temas en los que nosotros sí estamos trabajando, estamos homologando y implementando metodología, no podemos abordar todo, y no es solo un tema de equipamiento, yo lo había mencionado, no solamente las capacidades profesionales están, yo sé que también en las universidades, pero como país hay aspectos que no tenemos todavía algunas metodologías y referentes para poder aplicarlo. Sí, en algunos, pero no en todos podemos abordar. Entonces, en eso tenemos que trabajar y avanzar en conjunto, pero sí la mayor disposición y poder avanzar en análisis de los temas que están dentro de las posibilidades, sí avanzar. Eso es lo que quiero decir, y que reportaremos los resultados que obtengamos, como les decía, por los conductos regulares, y esperamos a la brevedad posible. Gracias, señora María Enriquelme. Ofrezco la palabra así. Don Daniel. Dante. Don Dante. Quería hacer simplemente una precisión para no inducir error. En el informe que usted leyó, señor presidente, efectivamente los efectos que describen ahí del CS son efectivamente eso y están descritos en literatura y en literatura de buena calidad. Este compuesto, si bien es cierto, es muy poco soluble en agua, pero está descrito que es soluble aproximadamente en 4 miligramos de él en 100 ml de agua. Y como están descritos esos efectos, a mí me hace suponer que aquellas personas que denuncian daño y quemaduras en la piel con efectos claros de muerte de células en determinados tipos de tejidos, hace suponer que, de acuerdo a lo que está escrito en la literatura, no fue por efecto del CS, sino que eventualmente por otro compuesto que sí haya tenido ese efecto a nivel de la piel. Bien, ahí estamos en el tema de que el análisis del agua que llega, la toma de la muestra para poder determinar exactamente, porque la gente claramente fue rociada con esa agua, eso no hay ninguna duda. O sea, el agua salió del guanaco, fue incorporado en la gente, no tenemos certeza de que todos los carros sean cargados con CS, porque la dosificación no sabemos quién la hace, o sea, hay un número de elementos que no existe protocolo. Esta autorización sanitaria a la cual yo di lectura es una autorización sanitaria para decir de que en la dosis de 0,4 por cada 100 ml del CS no produce daño, pero no es un protocolo de la dosificación, me explico, ¿no? Que deberá tener el procedimiento, el instrumental adecuado. Esto ocurría mucho en la dosificación del flúor, en la sanitaria. Y después de mucho evaluarlo, que lo he dicho antes, pero la región del Biobío no fluorúa. Ganamos una resolución de la Corte de Apelaciones y es la única región de Chile que no tiene flúor en el agua. Pero en la región en que se fluorúa se normó el proceso de dosificación porque era de acuerdo al ojo de buen cubero. Era una dosificación sin ningún procedimiento de características técnicas ni científicas.